mientras los últimos colores del atardecer se desvanecían del cielo, cubriendo el mundo con un profundo crepúsculo azul. Reina sintió que se le aceleraba el corazón. Sus primos, León, Adrián y Margarita, estaban a su lado, acurrucados en el porche de la cabaña de sus abuelos. El aire estaba impregnado del aroma a pino y tierra húmeda, y los únicos sonidos eran los grillos que cantaban y el ocasional susurro de las ramas con la brisa del atardecer. Habían ideado un plan, uno que sabían que era arriesgado. Pero su curiosidad por el bosque, por el mundo que parecía cobrar vida después del anochecer, se había apoderado de ellos. A pesar de las advertencias frecuentes de sus abuelos, estaban decididos a escabullirse para vivir una aventura nocturna, una búsqueda secreta en las profundidades del bosque. En la ciudad donde vivía Reina, la noche estaba llena de luces y el zumbido distante del tráfico. Allí, la oscuridad parecía real y poderosa, como si pudiera arrastrarte a sus profundidades si no tenías cuidado. Pero la idea la emocionaba. ¿De verdad vamos a hacer esto?, susurró Reina, mirando a sus primos. En su interior se asomó un leve atisbo de duda, pero la emoción la disipó rápidamente. León sonrió, con una expresión traviesa en la penumbra. Por supuesto. Volveremos antes del amanecer y nunca lo sabrán, dijo, aunque su voz tembló un poco. Reina se dio cuenta de que estaba poniendo buena cara. ¿Están seguros?, preguntó Margarita, que con 9 años era la más pequeña. Los miró con los ojos muy abiertos, con una mezcla de emoción y ansiedad. Adrián, que por lo general era el más callado, asintió con una expresión decidida. Nos mantendremos unidos, dijo. Mantengámonos cerca y recordemos que esto es solo el bosque. Nada ahí afuera puede hacernos daño, probablemente. Los 4 esperaron hasta que la casa estuvo en silencio y los adultos se instalaron para pasar la noche. Antes de reunir en silencio sus provisiones, una pequeña linterna, un mapa desgastado, una brújula maltratada que su abuelo les había regalado años atrás y una pequeña tienda de campaña que habían rogado poder usar para la ocasión especial de su salida nocturna. El bosque pareció darles la bienvenida con un abrazo gélido mientras se alejaban de la cabaña y se dirigían por los senderos familiares. Cuanto más se adentraban, más cambiaba el bosque. Lo que les resultaba familiar durante el día se volvía extraño y se veía ensombrecido por la luz de la luna. Las ramas se extendían como dedos esqueléticos y las rocas proyectaban siluetas siniestras. Cada chasquido de una ramita les hacía saltar, pero se reían, impulsados por una mezcla de nervios y emoción. Después de unos 20 minutos, encontraron el pequeño claro en el que solían jugar, junto al arroyo que corría entre los árboles. Decidieron que era el lugar perfecto para acampar. Muy bien, vamos a armar la carpa antes de que se nos acabe la luz, dijo León, dejando su mochila en el suelo y sacando la pequeña carpa. Les llevó un rato armarla y se rieron mientras luchaban con los postes, manos torpes en la oscuridad. Cuando finalmente lograron armarla, se sentaron alrededor de una pequeña linterna, dejando que su suave resplandor atravesara las sombras. Entonces, empezó León en voz baja y conspirativa, ¿quién tiene una buena historia de miedo? Reina miró a sus primos con el corazón acelerado, con una mezcla de emoción e inquietud. Conocía bien las historias de sus abuelos y había oído hablar de los peligros que supuestamente acechaban en el bosque por la noche. Pero recién ahora, sentada bajo la inmensidad del cielo oscurecido, las historias empezaron a parecer reales. Sin embargo, se sintió obligada a compartirlas. Hay una historia que me contó la abuela, empezó Reina, con una voz que apenas era más que un susurro. Se trata de un nahual. La mención de la palabra hizo que el grupo se quedara en silencio. Los nahuales eran un tema prohibido en la casa de sus abuelos, solo se hablaba de ellos en voz baja, nunca se los mencionaba directamente. La abuela les había advertido que nunca hablaran de ello por la noche, especialmente en el bosque. Pero allí, en la emoción de su búsqueda secreta, Reina ignoró el hormigueo de inquietud que sentía en la columna vertebral. Son personas que pueden transformarse en animales para engañar a los demás, explicó. Usan magia oscura, se vuelven retorcidos y deformados. Y pueden llamarte por tu nombre, tratando de atraerte hacia lo más profundo del bosque. Margarita abrió mucho los ojos y abrazó sus rodillas contra su pecho. ¿Cómo son?, susurró, casi como si se arrepintiera de haber hecho la pregunta. Bueno, dijo Reina, inclinándose hacia adelante, dicen que parecen animales, pero se equivocan.
Sus cuerpos están retorcidos y rotos. A veces, tienen la cara de un humano, estirada sobre el cráneo de un animal. Adrián se estremeció, aunque intentó disimularlo con una risita. «Estás intentando asustarnos». «Esa es la cuestión», dijo León, aunque miró por encima del hombro, como si esperara ver algo acechando más allá de la línea de árboles. Reina se emocionó por la reacción que había provocado su historia, pero una parte de ella comenzaba a arrepentirse de haber pronunciado ese nombre. En ese momento, el viento se levantó y sacudió las hojas a su alrededor. La linterna parpadeó. «Tal vez deberíamos parar», susurró Margarita, hundiendo los dedos en el brazo de Reina. «Vamos, Margarita, es solo un cuento», dijo León, aunque ahora su voz era más suave. Reina estaba a punto de tranquilizar a su prima cuando un susurro bajo resonó entre los árboles. Se tensó y se le aceleró el corazón. Al principio, el sonido era débil, como si alguien arrastrara lentamente los pies entre la maleza. Luego se detuvo y el silencio se apoderó de ellos como una manta pesada. «¿Escuchaste eso?», susurró Reina, con una voz apenas audible. Sus primos asintieron y todos se esforzaron por escuchar. Y luego volvió a oírse, un suave ruido de arrastrarse, acompañado de una respiración débil y sibilante. Reina sintió un escalofrío que le recorría la espalda. No se atrevió a moverse, apenas respiró mientras el sonido se acercaba. Una sombra pasó justo más allá del círculo de la linterna, un leve atisbo de algo que se movía entre los árboles. Margarita agarró la mano de Reina, con un apretón tembloroso. «¿Qué es eso?», murmuró, con los ojos muy abiertos por el terror. León tomó la linterna, con las manos temblorosas mientras bajaba lentamente la cremallera de una pequeña parte de la solapa de la tienda. Se apiñaron alrededor, con la respiración entrecortada, escudriñando la noche. El haz de luz de la linterna atravesó las sombras y arrojó un débil círculo de luz sobre los árboles. Por un momento, no hubo nada. Solo oscuridad y el susurro del viento. Y entonces, apareció. Una figura se movió hacia el borde de la luz, grotesca y distorsionada. Tenía el cuerpo de un coyote, pero sus extremidades estaban retorcidas, demasiado largas, con parches de pelo faltantes. Su piel estaba tensa sobre huesos que sobresalían en ángulos extraños, lo que le daba un aspecto esquelético. Y su cara, la cara era lo peor. Parecía como si alguien hubiera estirado la carne de un rostro humano sobre el cráneo de un coyote, sus ojos hundidos y brillando débilmente, su boca abierta en un grito silencioso. El corazón de Reina se paró, su mente entumecida por el terror. Quería apartar la mirada, cerrar los ojos y fingir que todo era una pesadilla, pero no podía moverse. Ninguno de ellos podía. La respiración de la criatura era áspera y entrecortada, llenando el aire con un olor a descomposición y algo sulfuroso. Voló en círculos alrededor de la tienda, moviéndose de forma espasmódica y antinatural, como si sus extremidades no supieran bien cómo funcionar. Y entonces habló. «Ayúdame», dijo con voz ronca y distorsionada, como un eco del fondo de un pozo. Las palabras eran incorrectas, estiradas y retorcidas, tratando de imitar una voz humana, pero fallando de la manera más aterradora. Margarita gimió, presionando su rostro contra el hombro de Reina, pero Reina solo pudo quedarse allí sentada, congelada, escuchando la inquietante súplica de la criatura. «Por favor, ayúdame». Las palabras eran apenas un susurro, pero atravesaron el silencio con una nitidez que le heló la sangre. En el fondo, sabía que esa cosa no era humana. Que era algo más oscuro, algo de lo que sus abuelos les habían advertido, algo que ellos habían ignorado tontamente. «No respondas», murmuró León, con los ojos muy abiertos por el terror. Se acurrucaron juntos, tratando de permanecer lo más silenciosos posible, esperando que la criatura se fuera. La criatura se apretó contra la tela de la tienda, su sombra se cernía sobre ellos, lo suficientemente cerca como para que Reina pudiera distinguir la forma de sus extremidades distorsionadas y el horrible rostro parecido al de un humano. Se quedó allí por un momento, respirando con dificultad, su olor era abrumador. Y luego, lentamente, comenzó a alejarse, sus pasos arrastrados se desvanecieron en la oscuridad. El grupo permaneció sentado en silencio, atónito, sin atreverse a respirar, mientras el bosque volvía a sus sonidos naturales. Pero ninguno de ellos se sentía seguro. Se quedaron allí hasta el amanecer,
demasiado asustados para moverse, demasiado aterrorizados para dormir. Y cuando los primeros rayos de sol se abrieron paso entre los árboles, salieron a toda prisa de la tienda. Recogieron sus cosas lo más rápido posible y se marcharon sin mirar atrás. El camino de regreso se hizo más largo que antes, cada paso cargado con el peso de lo que habían visto. Cuando salieron del bosque, sus abuelos los esperaban en el porche, con los brazos cruzados y la preocupación reflejada en sus rostros. Los ojos de su abuela se suavizaron, pero su voz era severa. ¿Dónde han estado? León miró hacia abajo, avergonzado. Nos fuimos de campamento, murmuró, incapaz de mirarla a los ojos. La expresión del abuelo se ensombreció. Les dijimos que no salieran en la noche. Reina ya no pudo contener el miedo. Vimos algo, dijo con voz temblorosa.